Buenos días, docentes del curso. Mi nombre es Fátima Saradey Cárdenas López. Soy estudiante de la carrera de Derecho y en esta oportunidad voy a presentar mi portafolio hablando sobre lo que viene a ser el impacto ambiental. Bien, eh, sobre qué es el impacto ambiental. Es importante que nosotros tengamos un concepto claro sobre qué viene a ser el impacto ambiental. Si bien es cierto, el impacto ambiental viene a ser provocado por las acciones que comete el ser humano, el hombre, en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestros recursos naturales, como por ejemplo deforestaciones, etcétera, más de cosas que las vamos a ir viendo conforme avance esta exposición. Entonces, básicamente el impacto ambiental es ese, que es provocado por el ser humano y afecta a la naturaleza y al planeta entero, en cual sea de sus formas. Si bien es cierto, el impacto ambiental se puede ver reflejado, afectado de tres formas distintas. Por ejemplo, primero, de forma local o regional, que quiere decir que se va a ver afectado, digamos, una región en específico. También está de forma nacional. ¿Por qué de forma nacional? Porque se va a ver afectado distintas ciudades dentro de una nación. Por ejemplo, ¿qué impacto ambiental podríamos ver nosotros sobre una nación? Un ejemplo claro puede ser la contaminación de los ríos. Si bien es cierto, hay ríos que conectan entre ciudades. Entonces, cuando hay una contaminación en estos ríos, se ve afectado distintas ciudades dentro de una nación. Pero no solamente hay eso, sino también podemos ver lo que viene a ser el impacto ambiental de forma total, internacional o global. En este caso, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el cual se va a ver afectado el planeta entero en realidad, el planeta entero como tal. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto viene a ser la deforestación. Es decir, un ejemplo también viene a ser la deforestación del Amazonas, que sucedió también, ¿no? Que se ha visto afectado también, por ejemplo, la selva de nuestro país y de muchos otros países también en realidad. ¿Y quién provoca todo esto? Es el hombre o el cambio de clima. Pero ¿quién provoca todo esto en realidad? Básicamente somos nosotros como seres humanos, que de repente no tenemos la conciencia suficiente y estamos cada uno acabando con la vida de nosotros y de los demás. Ahora, seguido de ello, tenemos que ver cuáles son las causas de este impacto ambiental. Hay diversas causas en realidad. Una de ellas puede ser las que están en mi diapositiva, pero también quiero mencionar fuera de lo que está escrito en mi diapositiva, quiero hablar también sobre, por ejemplo, la actividad industrial. ¿Qué es una actividad industrial? Esta es una de las causas del impacto ambiental. ¿Por qué? Porque son emisiones de gases contaminantes que nos contaminan a todos en general. También puede ser la agricultura intensiva. ¿Qué pasa cuando hay agricultura intensiva? Esto hace que haya un uso excesivo de fertilizantes, que también es una causa para el impacto ambiental. También tenemos lo que es la deforestación, que está también mencionada acá en el PPT, que la deforestación es, como sabemos nosotros, la pérdida de nuestros bosques, la pérdida de nuestra flora, de nuestra fauna, afectamos todo en realidad. Y bueno, también parte de estas causas es el crecimiento descontrolado de las ciudades. Hay un crecimiento descontrolado, una contaminación también de carros. Hay un montón de carros que vemos y fábricas que funcionan muy cerca de nuestras ciudades, muy cerca de donde están las personas y nos afecta. Que hemos visto también contaminación de plásticos, es una de las causas de este impacto. Por ejemplo, la contaminación de plásticos, ¿por qué? Porque vemos que están botados por todo lado eh, botellas, plásticos, en realidad bolsas, ¿no? Y que hemos visto también, por ejemplo, cuando hubo pandemia y el ser humano no podía salir de su casa porque estábamos con ciertas restricciones, había bajado intensamente estas contaminaciones. Pero luego, cuando sucedió que sí podíamos salir, ¿qué empezamos a contaminar? ¿Con qué? Con mascarillas. Empezamos a desechar mascarillas al paso que dábamos. También tenemos lo que son las consecuencias o los efectos, bueno, las consecuencias del impacto ambiental.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, cuando sucede este impacto ambiental? ¿Qué pasa? Es que va a haber una pérdida de nuestra biodiversidad. Quienes perdemos somos nosotros y también los animalitos, quienes viven dentro de nuestra región, país o planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque destruimos los hábitats naturales. Destruimos los hábitats naturales de repente de esos animalitos que no saben cómo hablar y reclamar. Esas son las consecuencias, la deforestación descontrolada y todas estas causas generan esto y que también se acorte la vida del ser humano, que hay una acortación. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder de repente respirar y vivir lo que realmente debería de ser. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos provocando que esto sea así. Ahora, fuera de estas consecuencias que nosotros vamos a ver, también hablemos de los efectos económicos, sociales y los ambientales que ya los mencioné, que genera este impacto ambiental. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de los efectos económicos, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los costos de la salud pública. ¿Qué pasa? Porque hay enfermedades que son relacionadas con las contaminaciones y hay un costo en salud pública. Sumado a ello también tenemos lo que son las pérdidas de los recursos naturales. Ya no tenemos recursos naturales como antes y se ve afectada, ¿qué cosa? La producción agrícola. Entonces, estos impactos económicos se ven reflejados. Aparte de ello, también si hablamos de una disminución de turismo. ¿Por qué puede haber una disminución de turismo? Porque, digamos, el lugar que nosotros teníamos para que la gente venga, visite y pueda consumir de nuestra flora y fauna peruana o a nivel internacional, global, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de hábitats, hay una destrucción de nuestro turismo que teníamos, de nuestros recursos naturales. Entonces va a haber cierta degradación ambiental y ya pues no va a resultar como se veía o como se tenía trazado quizá. Cuando hablamos de los efectos sociales, nosotros estamos hablando de un desplazamiento de comunidades. ¿Por qué hay un desplazamiento de comunidades? Esto viene a ser o se ve reflejado por los desastres naturales. Al suceder desastres naturales va a provocar esto, desplazamiento de comunidades. Y también, ¿qué es lo que va a provocar socialmente hablando? Va a provocar conflictos por recursos escasos, por agua, ¿por qué? Porque va a haber también aumento de pobreza. Todos estos efectos se van a ver reflejados por, por el impacto ambiental. Entonces, es importante que se tome en cuenta todas las causas y las consecuencias que genera este impacto ambiental. Y bueno, básicamente en resumen, se tiene que hablar de que el impacto ambiental tiene profundas interrelaciones que afectan tanto económicamente, socialmente, ambientalmente, etcétera, pero que no solamente van a afectar, como les digo, ¿no? Al entorno natural, sino a todo esto, a la economía y a la cohesión social. Es por eso que es importante tomar en cuenta todo esto, reflexionar, concientizarnos y cuidar nuestro planeta. Eso sería todo sobre mi exposición de los recursos, del impacto ambiental, perdón. Muchas gracias.